Audiolibro El sol de mi voluntad, Luisa Picareta, por María Rosario del Genio, Librería Editorial Vaticana. Traducido por Luis Antonio Gallo. Capítulo 8. Una existencia diferente, siempre en el lecho pero no enferma. Ahora Luisa no se levanta más del lecho, ciertamente ella no es la única persona que ha transcurrido tantos años en el lecho. También hoy basta dar una mirada alrededor para encontrar casos de este tipo. La enfermedad forma parte de la naturaleza humana. Todos antes o después se encuentran con ella y algunos de manera muy intensa. El hecho de que Luisa viva en un lecho no tiene en sí nada de extraordinario. Ella comparte esa condición con muchos enfermos, y a quien lo mira desde afuera solo puede provocarle un sentimiento de piedad. El hecho es que en Luisa también esta situación, aparentemente normal para un enfermo, asume un carácter diferente que nadie se explica, ni la familia, ni los médicos, ni quien está a su lado ocasionalmente. Ella continúa repitiendo que su vida es al revés, y lo dice con plena conciencia, aunque a veces con una pizca de vergüenza que logramos entender, porque a nadie le gusta ser considerado diverso. El hecho de que Luisa deba justificar tal diversidad con el episodio del nacimiento dice en el fondo la misma cosa. En ella viene de inmediato a la mente una cosa contemporánea suya, Santa Teresa de Lisieux, quien en cambio aparentemente no ha sido una diferente, tanto que sus hermanas de convento se preguntaban qué habría escrito en la carta mortoria que debían enviar a los varios monasterios carmelitas cuando había muerto. Fuera de la enfermedad que la lleva a la muerte, esta monja francesa vive en una vida normal, escribe por evidencia sus recuerdos comenzando por la infancia, y pronuncia algunas palabras que son recogidas por sus hermanas, además de simples poesías y operetas teatrales que se recitan en el monasterio en ocasiones particulares. Y con todo, no solo es declarada santa y patrona de las misiones, sino además doctora de la Iglesia. El mismo Dios que guía a Luisa en su lecho ha guiado la vida escondida y ordinaria de Teresita. ¿Qué significa esto? Sin adentrarnos en el misterio de Dios, señalamos solo la credibilidad de vida heroica posible a todos, más allá de las apariencias. Y aun cuando a un cierto punto de su historia Luisa será indicada por todos como la santa, si entramos en la óptica de una santidad que debe ser vivida en lo ordinario, aquellos en que el Señor llama una vida en apariencia no normal corren el riesgo de llegar a ser, en el imaginario colectivo, casi como actores de circo que hacen perder de vista la esencia de la vida cristiana, que es el amor a Dios y al prójimo, en la conformidad absoluta con el proyecto de Dios, que ha hecho al hombre a su imagen y lo quiere insertado en la dinámica de la vida trinitaria, a través de la humanidad de Cristo, de la cual Luisa, como se ha dicho, tiene una visión sugestiva. Para ella, en efecto, Jesús no es un personaje histérico, lejano o maestro de sabiduría impersonal, sino una persona que conoce bien, con la cual está en contacto todos los días y de quien puede describir en detalle el aspecto sumamente amable, como de un joven de frente serena y espaciosa, tanto que el solo verlo infunde paz interior, con ojos de color celeste intenso, purísimos, resplandecientes de luz, con un rostro lleno de majestad que infunde temor y reverencia, y le da tanta confianza que ni sus padres, ni sus hermanas, ni los confesores le han podido nunca inspirar. No tiene la menor duda de ser acogida por Jesús, por fea y pecadora que se vea, y lo ve además con su nariz, que va acá en punta finísima proporcionada a su sacratísimo rostro, con la preciosa boca pequeña y labios finísimos. Su voz es dulce, suave y armoniosa, y penetrante, y baja del oído al corazón, produciendo innumerables efectos. Es una voz también potentísima y eficaz, porque en el mismo acto de hablar, obra lo que dice. Esta visión no es la primera que se encuentra en la literatura mística. Una mística de 1300 refiere que ella habla con Jesús joven, y de Santa Catalina de Siena se dice que recitando el Gloria al Padre, no decía Gloria al Hijo, sino que volviéndose a un lado decía Gloria a ti. Evidentemente lo veía a su lado. Menciona el proyecto de salvación. Dicho esto, veamos que distingue la vida de una mujer sufriente como Luisa de las muchísimas otras esparcidas en el mundo entero. Y tratemos de ver si su experiencia puede hacer nacer en otros una acogida y no una rebelión a un proyecto que no se capta a nivel intelectual y deja a la persona bloqueada en sus interrogativos. Bergson dice que la palabra de un místico despierta al místico que duerme en cada hombre. La palabra, que es Luisa, puede despertar una vislumbre de luz y amor en una existencia que tiende a dispersarse.
Nosotros creemos que sí, porque Dios es Padre de todos y tiende su mano para ofrecer a todos una luz que dé sentido a lo que no tendría sentido. Como primera cosa ofrecemos el ejemplo de una jornada tipo de Luisa. El mismo Padre Benito, su confesor, desde 1926, cuentan algunas anotaciones que acompañan un álbum de fotos de Luisa. Hacia las 6 de la mañana el confesor estaba junto a la cabecera de su pequeño lecho. Luisa se encontraba totalmente rígida, tan fuertemente crispada, que cuando su hermano y las personas de la casa, para obedecer al confesor o al obispo, tenían que sentarla en el lecho en su acostumbrada posición, no lograban moverla por el peso, como si fuese un gran bloque de plomo, ni extenderle ningún miembro, porque estaban fuertemente rígidos. Solo cuando el confesor, que podría ser también en algunas circunstancias un sacerdote cualquiera, le devolvía la vida y los movimientos del cuerpo, dándole la bendición y haciendo sobre el dorso de su mano, con su pulgar, un signo de la cruz, el cuerpo de Luisa se volvía en sí, comenzaba a moverse, mientras la hermana podía fácilmente, sin esfuerzo alguno, levantarla y ponerla en su lugar, y en la acostumbrada y única posición sentada en su pequeño lecho. Seguía de inmediato la lectura hecha por el solo confesor en la cabecera de su lecho, de lo que Luisa había escrito durante la noche sobre las sublimes verdades de la divina voluntad. Después sigue la celebración de la misa. Al momento de la comunión sigue un tiempo para el agradecimiento de al menos 2 o 3 horas. Acto seguido, estando siempre sentada en el lecho, Luisa comienza el trabajo con el cojín para encaje, en el cual es experta. Sus trabajos son destinados sobre todo a los ornamentos del altar y a las vestiduras sagradas, con lo poco recabado de esta actividad nunca abandonada hasta los últimos días de su vida. Luisa paga el alquiler de la casa, la manutención de la misa y lo que hace falta para su sustento y el de su hermana. En la primera parte de la tarde le traen algo de alimento para que coma, por así decir, porque como hemos visto no retiene nada en el estómago. Después siguen algunas horas de meditación. A continuación recomienda su trabajo a ordinario hasta bien entrada la noche. Hacia las 10 de la noche y algo más tarde, comienza a escribir su diario hasta la medianoche y más allá. Luego le sobreviene su estado de rigidez y cae en el acostumbrado sopor hasta la mañana siguiente, cuando llega el sacerdote que la bendice. En la misa que se celebra en su habitación participa con mucha devoción y recibe la comunión todos los días, privilegio en aquellos tiempos concedido a pocos, aun cuando el Papa Pío X lo hubiera recomendado insistentemente. Muestra de trabajo con el cojín para encaje. El trabajo con el cojín para encaje la pone en contacto, sea con las personas que se le han encargado, sea con algunas jóvenes que quieran aprender del oficio. Corato vive de agricultura y el trabajo con el cojín para encaje es una especialización muy buscada. Con estas jóvenes, como sucede también, por ejemplo, en los talleres de modistería, donde la modista es la maestra artesana que transmite un arte, no solo se habla, sino que también se recita el rosario. En casa de Luisa a menudo se meditan también las horas de la pasión, que algunas conocen de memoria. La fecha es definido por el padre Benito Calvi, su último confesor, una cátedra de sabiduría, mientras que Monseñor José Carata, arzobispo de Trani, desde 1971 a 1991, lo define un segundo altar. Para sus jóvenes, Luisa es hermana, madre y maestra de vida. Enseñándoles el trabajo, las promueve humanamente, asegurándoles un futuro más gratificante desde el punto de vista humano y más halagüeño desde el punto de vista económico. Para no poner en dificultad a ninguna, habla en dialecto. Entre las aprendices llegadas a ser sus discípulas recordamos a Isabel Lopes, discípula de Luisa desde los 12 años hasta los 33, edad en que murió, y su hermana Nuncia, junto con otras amigas como Teresa Piarulli, Benigna Mangione, Isabel Losito y Francisca Caputo. A la mañana pugnan todas en torno a su lecho por poder sentarse lo más cerca posible de Luisa. Se deben recordar también a Francisca de Lieva, a Antonia Ferrara, a Lina Petroni y a Rosa Musto, la cual, entusiasta de las palabras y de los discursos que hacen en aquella casa, vuelve a los suyos toda enfervorizada, exhortándolos a seguir las enseñanzas de Luisa. Premio ambicionado de las jóvenes es el poder quedarse a dormir en la casa de Luisa, en una habitación contigua. La señorita Rosaria Bucci, después de la muerte de los padres de Luisa en 1907, ayudará a su hermana Angelina a llevar adelante aquella casa tan frecuentada, y permanecerá junto a Luisa hasta su muerte. Entre otras cosas, se recuerda de ella también la amonestación de San Aníbal de Francia,
que en una carta del 4 de septiembre de 1926 escribe con tono amenazador: decidid a Rosaria, me parece que se llama así, que no se permita nunca más tocaros y acariciaros como hizo una vez en mi presencia. De lo contrario, nuestro Señor la castigará. Luisa le responde con benevolencia el 9 de septiembre. Rosario ha prometido no tocarme más. Esperamos que mantenga la palabra. En efecto, Rosario se convirtió en una válida ayuda para Luisa, pero así se puede entender también que alguna vez, aun sin darse cuenta, las personas que frecuenten su casa son para ella causa de dificultades. Ana Forges y María Griega Calvi, hermana del padre Benito, colaboran en la transcripción de los escritos en los años de las publicaciones. De María Griega se conserva todavía un cuaderno de oraciones a Jesús todo amor. También la señorita Rosina Ferri, fidelísima discípula que tiene la labor de peinar a Luisa todas las mañanas, ha dejado un pequeño libro copiado de su puño y letra de las oraciones escritas por Luisa desde jovencita, titulado Anhelos de Santidad. Como se ve en torno a Luisa hay una corona de mujeres, de las cuales algunas consagradas, que forman un verdadero cenáculo de oración y de estudios, un pequeño ejército. Además de las ya citadas, se recuerdan a las señoritas Arcángela, Filomena y Josefina Simadomo, núbiles consagradas en el mundo, pertenecientes a una familia acomodada de Corato. Ellas van todos los días a casa de Luisa, sobre todo en las horas de la tarde, para rezar, para aprender de ella cosas espirituales y prestar pequeños servicios que alivien sus sufrimientos. Por ejemplo, prepararle la horchata o ser el jarabe de almendras. Josefina sale a preparar los dibujos para los trabajos con el cojín para encaje, mientras que Arcángela escribe o transcribe algunos de los pensamientos de Luisa. Cuando, como se verá, nace el padre de Francia, la idea de constituir también en Corato una casa de sus hijas del divino celo, son las señoritas Simadomo las que, interesadas en dar una colocación mejor a Luisa, donan el terreno, sobre el cual surgirá la primera construcción del instituto. En una carta del 8 de enero de 1927, el padre Aníbal les agradece escribiendo: muchos augurios también a las buenas hermanas Simadomo. Ciertamente nuestro Señor les dará una gran recompensa por la piadosa donación que han hecho de este terreno, con el fin de que se pudiera edificar una casa allí para la salvación de tantas almas. Son muchas las jóvenes que, frecuentando la casa de Luisa, abrazan la vida consagrada. Entre otras, recordamos a las hijas del divino celo, Sor Vicentina Caputo, Sor Judith Di Gennaro y Sor Remigia, de Seglar Ángela Tarantini, sobrina en segundo grado de Luisa, hija de Cataldo y Gracia Patrono. Esta a los 16 años parte para Mesina y contra la voluntad de sus padres se hace hija del divino celo. Finalmente, citamos a Sor Juanita Caposa, que desde joven vive en la casa de Luisa, que con la propia familia. Su vocación es cultivada por Luisa y seguida por San Aníbal María de Francia, que en esa época iba a la casa de Luisa a motivo de los escritos. Esta joven fue testigo de algunos prodigios acontecidos en esa casa. Recuerda, por ejemplo, que una tarde se quedó en premio con Luisa. Había ya pasado la medianoche y, teniendo que entregar un mantel de altar a la mañana, Luisa continuaba trabajando. De repente entró en la habitación su hermana Angelina y, un poco disgustada, le dijo: basta de trabajar, ya es tarde. Tomó el trabajo de las manos de Luisa y lo guardó en su armario. Luisa, sin replicar, dijo: sea hecha, Señor, tu voluntad. Qué maravilla fue la mañana siguiente cuando, al retomar el trabajo, se lo encontró acabado. Ese mantel existe todavía. Entre los parientes de Luisa hay que recordar en primer lugar a Angelina, la hermana 7 años menor que ella, que la asistió día y noche. Ella acompañó a Luisa también en los 10 años en los que vivió con las hijas del divino celo, contentándose con alojarse detrás de la sacristía. Murió el 26 de febrero de 1962. Recordamos además a Josefina y Cataldo Tarantini, sobrinos en primer grado de Luisa, nacidos de María, hermana de Luisa, y de Miguel Tarantini. La primera se dedicaba a la asistencia de Luisa y cosía camisas de hombre. Cuando en verano Josefina se trasladaba al campo con sus padres, Luisa le escribía. Cataldo, en cambio, tuvo 6 hijos, entre los cuales Sor Remigia. Luisa le escribe mientras está en el frente durante la Primera Guerra Mundial. De unión. Para todos, la habitación de Luisa es una escuela de espiritualidad y de originales prácticas de oraciones, como el hacer espiritualmente la peregrinación en todas las iglesias del mundo. Por cierto, para entenderlo hace falta despojarse de nuestra mentalidad tecnológica.
e ir con la mente a aquellos primeros años del siglo XX, en los cuales la industrialización comienza a difundirse, pero no afecta todavía completamente los usos y costumbres vividos por los siglos. Y además no hay ni radio ni televisión, tanto menos existe internet. Hay indudablemente más coronas de rosario que auriculares, pero delante de Dios esto cambia poco. La oración es un impulso del corazón hacia Dios, decía Santa Teresita. Siempre en multiplicar las prácticas de piedad es un puro y purificante acto de amor. Antes bien, otro santo carmelita, San Juan de la Cruz, dice que un solo acto de amor puro es más grande a los ojos de Dios que todas las obras pías que se puedan hacer. Con esto no queremos decir que los momentos de oración en la habitación de Luisa no sean un llamado también para nosotros, ocupados en mil cosas. Solo recordamos que las que allí se hacen no son prácticas formales de piedad, porque todo está siempre informado por el amor del esposo. Y cuando Luisa pregunta al Señor sobre el motivo de su acostumbrado estado, Jesús le dice que de ese modo ella no es distraída por lo que acontece a su alrededor. Todo esto recuerda la palabra de Jesús a sus discípulos: venid aparte vosotros solos a un lugar solitario y reposaos un poco. Marcos capítulo 6, versículo 31. O aquella de Oseas: lo conduciré al desierto y le hablaré del corazón. Oseas capítulo 2, versículo 16. Sea como fuera, Luisa vive con los otros en medio de los otros y se convierte en maestra de un oficio y de la intimidad con Dios. Esta compañía está formada por personas que Jesús le ha confiado y que le encomienda para que vigile sobre ellas. El Señor, en efecto, no quiere hacer de Luisa una monada aislada, sino formar un nudo de unión entre ella y ellas, de modo que también ellas como Luisa puedan permanecer siempre en torno a él. Un proyecto espiritual que, como se verá, parece realizarse con la apertura de la casa consagrada a la divina voluntad en Corato, que custodiará a las pequeñas hijas del divino querer de Jesús, como un ejército del alma. Pero también más adelante en el tiempo todos aquellos que conocerán su espiritualidad serán en el corazón de Luisa los hijos del fiat, significado de la gran familia de los hijos del divino querer. No son, sin embargo, solo amigos los que se acercan a ella. A veces se presentan personas que quieren observarla, examinarla, interrogarla, o también religiosos más bien exigentes. Es siempre gentil con los sacerdotes y recuerda la belleza de verlos transformados en Jesús mientras celebran la misa. Recuerda las gracias recibidas durante la misa, pero ella fundamento de nuestra religión, porque la misa se memoria de la redención, habla de las penas de Jesús, que padeció por nosotros y de su continuo estado de víctima en la Santísima Eucaristía. En la Eucaristía pone de relieve el anodamiento de Cristo, pero también la certeza de su presencia activa y verdadera entre nosotros, gracias precisamente a la acción de los sacerdotes. Es también verdad con todo, como se verá mejor más adelante, que en la relación con algunos sacerdotes, a la inicial curiosidad se sustituyen gradualmente la implicación personal y la adhesión a la doctrina contenida en sus escritos. Así, en efecto, sucede con el padre Aníbal María de Francia, con el padre Pantaleón Palma, con el benedictino padre Lewitt Beda, con el jesuita padre Gennaro Baracale, que viene de Nápoles para hacerle una visita, por la profunda estima recíproca que nació de ella. Luisa confió a este último la promoción del proyecto de la renovación de la vida sacerdotal. Dicha renovación tenía que pasar por la constitución de las casas en las cuales los sacerdotes seculares pudieron llevar vida común en las propias ciudades y educarse a un estilo de vida desprendido de los intereses afectivos y económicos. Una de las casas de resurgimiento de la fe regida según la regla del oratorio de San Felipe Neri en la vida sacerdotal de este tiempo era sobre todo el apego a la familia de origen el que mataba al sacerdote, porque suscitaba en su corazón las tinieblas del interés por las cosas mundanas y de la corrupción, y quitándole todo el brillo del esplendor de la dignidad sacerdotal. Lo llevaba a convertirse en la fábula del pueblo. El sacerdote, en cambio, debe dejar la familia, todos sus bienes y tener para sí solo aquello que es personal. A su mantenimiento debe proveer la Iglesia, por lo cual todo lo que los sacerdotes pueden poseer debe servir para su sustento, para extender las obras de la gloria del Señor y el bien del pueblo. Que no suceda que quien se consagra al ministerio sacerdotal, en lugar de ocuparse de Jesús, de su honor, de su gloria y de la santidad de su estado de vida, se sirva de Dios solo como tapa, mientras la finalidad de su vida es ocuparse de la familia y de los sobrinos. En efecto, cuando el sacerdote no se ocupa de la gloria de Dios, de los oficios propios de su ministerio, es para el Señor como un hueso dislocado que hace sufrir a sí mismo y al pueblo. En efecto, la competición para obtener encargos particularmente remunerativos es a menudo la fuente de constrantes entre los sacerdotes.
Si se quiere salvar a la Grey en un tiempo en la que la fe está reducida a una lucecita, es necesario salvar a los pastores. Esta es la tarea del obispo, que quiere promover en su diócesis estas casas para los sacerdotes y aceptar a aquellos seminaristas que manifiestan la disponibilidad de vivir en ellas una vez ordenados sacerdotes. Por lo demás, si los obispos no ponen a salvo a los pastores, ¿cómo puede salvarse la Grey? El proyecto no encontró nunca actuación en Corato y el padre Gennaro sufriría a causa de él muchas pruebas morales y espirituales. Antes bien decidió ofrecerse como víctima a Nuestro Señor por mediación de Luisa. Otros sacerdotes de los cuales se recuerdan las visitas a Luisa son el siervo de Dios padre Bernardo Sartori, misionero camboniano, el dominico padre Pío Somnamilio y el marquesino padre Fernando Cento, consagrado obispo en 922 y mandado como nuncio apostólico a Venezuela, Bélgica y Portugal, y al final creado cardenal en 1958. Padre Aníbal comunicó su descubrimiento a diversos amigos suyos que comenzaron a escribir y a frecuentar a Luisa. Entre estos se recuerda al siervo de Dios, padre Eustaquio Montemurro, que con el padre Bracale fundó el Instituto de las Hermanas del Sagrado Costado, y el siervo de Dios, padre Antonio Celona, fundador de la Congregación de las Esclavas Reparadoras del Sagrado Corazón de Jesús. Y además, por lo común amistad con el padre Aníbal, muchos capuchinos estimaban a Luisa y la visitaban. Recordamos al padre Isaías de Atragino, el padre Juan de Belis, el padre Terencio de Campisalentina, el padre Guillermo da Barleta, el padre Salvador da Corato y muchos otros. Muchos de estos sacerdotes celebraban la misa en casa de Luisa y tuvieron con ella relaciones epistolares. Naturalmente, la visita de los arzobispos de Trane y muchos sacerdotes locales y de afuera. Entre los más asiduos recordamos al padre Félix Torelli, al padre Francisco Belicuacua, al padre Lucas Masiri, el padre José Ferrara, el padre Miguel Samarelli, conocido teólogo de Bari, después vicario general, y el jesuita Rafael Misera de Bari. Por fin, muchos otros conocieron a Luisa por sus publicaciones y aun sin nunca encontrarla personalmente, tuvieron con ella una relación epistolar. De Luisa se recuerda también la devoción hacia las almas del purgatorio y una particular atención hacia las almas de los sacerdotes difuntas. Enseñaba a todos no solo a rezar por ellos, sino también a pedirles ayuda. Impossible.